Ha concluido una historia atrapante, una historia que divide bibliotecas, que enfrenta posiciones, que genera pasiones, fobias, enamoramientos, con un personaje que parece inventado por un Alejandro Dumas de estos tiempos, Julian Assange, ¿no? Julian Assange ha quedado en libertad y ya seguramente esto será definitivo porque llegó a un acuerdo con la justicia de los Estados Unidos. ¿Quién es Julian Assange? Algo así como el forajido global de estos tiempos. Para otros, el justiciero global de estos tiempos. Una suerte de insurgente planetario que combate en la selva de estos tiempos, y la selva de estos tiempos donde se mueven esas insurgencias son las redes, la informática, ¿no? Allí batallan los hackers, los guerrilleros de este tiempo, guerrilleros para bien y para mal. ¿Cuál es el caso de Julian Assange? Lo dirá el juicio de la historia. Por momento divide aguas, divide pasiones, divide bibliotecas. Están los que lo ven como el forajido global y están los que lo ven como el héroe global. Julian Assange empezó sus aventuras increíbles desde muy joven, prácticamente de púber o de adolescente, como mucho, allá en Queensland, la ciudad australiana donde nació y donde creció. Allí tuvo su primera acusación como hackers, de la que luego fue exonerado por la justicia, que en realidad lo encontró culpable pero sin mala intención. Lo consideró hackers más por curiosidad de adolescente que por querer cometer un daño. La cuestión es que se fue perfeccionando en eso y luego inventó y creó con algunos lugartenientes Wikileaks. Wikileaks es un aparato de revelación de secretos, secretos de Estado, esos secretos que las potencias tienen bajo blindajes inaccesibles para que nunca salgan hacia el mundo, esos secretos de los cuales nunca deben enterarse las sociedades. Wikileaks es una invención para perforar esos blindajes en el terreno de la informática, perforarlos y hacer que esos secretos de las superpotencias se derramen, se esparzan por el mundo y provoquen lo que deban provocar. La palabra leaks significa fuga, ¿no? Por lo tanto, lo que busca Wikileaks es hacer que lo que tienen guardado las potencias y protegido bajo blindajes informáticos fugue por esas perforaciones que los hackers expertos de Wikileaks saben hacer. En el 2010 empezó el caso que lo involucró a él y al soldado Manning, luego convertida en Chelsea Manning, quien lo ayudó a acceder a los secretos mejor guardados del Pentágono. Perforaron esos blindajes y se derramaron océanos de información sobre el mundo. Entre esas informaciones había muchos crímenes de guerra, particularmente en la ocupación de Irak y en la guerra de Afganistán. Lo más simbólico, lo más emblemático de esas revelaciones fue el caso del helicóptero artillado Apache norteamericano, que en Bagdad ametralló a mansalva y porque sí a un grupo de bagdadíes que transitaba por ahí. Mató a 11 personas disparándoles desde el aire. Entre esos 11 bagdadíes, 2 trabajaban para la agencia internacional de noticias Reuters. Ese fue un escándalo.
fue Wikileaks el que reveló y le mostró al mundo aquel crimen de guerra cometido por los militares norteamericanos que ocupaban Irak. Por cierto, la reacción de los Estados Unidos fue muy fuerte, pero Barack Obama no presionó a la justicia norteamericana para que actuara de una manera implacable y abrumadora hasta capturar a Julian Assange y hacerlo pagar por el delito de haber obtenido y divulgado ilegalmente información clasificada del Pentágono, de la Secretaría de Defensa. Julian Assange pierde su libertad en el 2012 por otro caso. Suecia lo acusa de una violación y de un abuso sexual. 2 mujeres suecas habían denunciado en Estocolmo que Julian Assange, a una la había violado mientras dormía, de la otra se había abusado sexualmente. Suecia le pide a Gran Bretaña la extradición de Julian Assange. En ese momento Assange estaba en Londres. Gran Bretaña va a cumplir porque tiene acuerdos de extradición con Suecia. Entonces Julian Assange se oculta en la embajada ecuatoriana de Londres, ¿no? Rafael Correa era el presidente de Ecuador en ese momento, allá por el 2012, le concede el asilo político, pero cuando va a salir de la embajada para ir hasta el aeropuerto de Heathrow, del aeropuerto londinense, se encuentra con que la policía británica rodeaba la embajada y no lo iba a dejar salir porque la justicia no le había dado el salvoconducto para que pueda salir de la embajada y embarcarse en Heathrow con rumbo a Quito, la capital ecuatoriana. Entonces quedó atrapado en la embajada. Y ahí empieza una historia increíble, ¿no? Este hombre que pensó que era muy temporal o que era un tiempo breve el que pasaría en esa sede diplomática, que además no es un edificio gigantesco, esas mansiones que suelen ser las embajadas con grandes jardines. No, es un edificio más vale estrecho en el corazón de Londres. No tenía muchos lugares para habitar, apenas un par de habitaciones fueron las que le dieron como destino y ahí quedó atrapado. Y quedó atrapado por 7 años. Y en esos 7 años, bueno, tuvo una degradación psicológica, incluso empezó a tener conductas erráticas, agresivas para con los empleados de la embajada, para con los funcionarios diplomáticos ecuatorianos. Por eso, cuando Rafael Correa dejó en el poder a su sucesor, Lenín Moreno, que sobre todo además dio un giro gigantesco, Rafael Correa estaba más cerca de Vladimir Putin, Lenín Moreno estaba más cerca o se fue más cerca de los Estados Unidos. Entonces le perdió la paciencia a Julian Assange y en el 2019, 5 años después, 5 años adentro de la embajada, pero en el 2019 le quitan el asilo político y por ende tiene que abandonar la embajada. Entonces termina en la cárcel de Londres, en Belmarsh, que es la cárcel londinense, y ahí va a pasar otros 7 años. 7 años en la cárcel, en total 12 años sin libertad ambulatoria. 12 años encerrado, ¿no? Porque Estados Unidos, que con Obama había sido más vale suave, con Donald Trump se ensañó con la captura y hasta con la destrucción mental y moral de Julian Assange. Entonces todo se volvió más duro para él. La justicia británica actuó correctamente, aceptó todas las apelaciones y no lo extraditó.
durante 7 años no lo extraditó. Se había sumado en el medio una denuncia muy reveladora, ¿no? En el 2016 se descubre que Wikileaks, además de los hackers de Vladimir Putin, había invadido, incursionado, perforado las redes y los espacios informáticos del Comité Nacional Demócrata, había espiado la campaña demócrata con la candidatura de Hillary Clinton, y Wikileaks, o sea, Julian Assange, colaboró con Vladimir Putin y sus hackers, ¿no? Le sumó la información a la de los hackers rusos. Tal vez Wikileaks no perforó nada y fueron los hackers rusos, fue Rusia la que le dio parte de la información obtenida para que conjuntamente la revelaran y destruyeran la campaña de la demócrata Hillary Clinton. Así llegaba al poder el que quería Putin que gobierne Estados Unidos, Donald John Trump. Bueno, si fue así, si fue en acuerdo con Putin, si fue buscando lo que finalmente ocurrió, que es que esas revelaciones favorecieron a Donald Trump y lo ayudaron a ganar la presidencia, para Putin vino muy bien porque Trump siempre fue muy funcional a la geopolítica, a las ambiciones expansionistas, a la ambición rusa de destruir la Unión Europea, a todo eso de descolumpiar, digamos, o desarmar la OTAN. A todo fue funcional Donald Trump, pero para Assange fue un tiro por la culata, si es que lo hizo para ayudarlo a llegar al poder, eso de atacar la campaña de Hillary Clinton. Y fue un tiro por la culata porque Donald Trump metió toda la presión sobre la justicia para que la búsqueda de Assange sea más implacable. Y eso prolongó su encierro en Belmarsh, en la cárcel en los Estados Unidos. Ahora, con Biden volvió el espíritu de Obama, ¿no? Atenuó las presiones y la justicia norteamericana, actuando con otra lógica, terminó haciendo un acuerdo con el acusado. El acusado, Julian Assange, se declara culpable de haber violado la ley de espionaje. La ley de espionaje en Estados Unidos es una ley que se implementó en el año 1917 y es una ley típica de la Primera Guerra Mundial, una ley hecha para la Primera Guerra Mundial, una ley que castiga el espionaje que puede favorecer al enemigo. Por la ley de espionaje de 1917 es acusado Julian Assange, pero llega finalmente a un acuerdo. El canje es: Assange admitió la culpabilidad, la justicia norteamericana le conmutó la pena o dio por cumplida la condena con los años que pasó en la cárcel de Belmarsh. ¿Termina acá la historia? Bueno, termina uno de los libros, una de las películas de la historia. Habrá que ver si tiene saga, habrá que ver si de regreso a Australia Julian Assange vuelve a sus actividades de forajido del mundo para algunos, de justiciero del mundo, ¿no? Para unos actuó como un espía, para otros actuó como un periodista. Los que lo acusaban de espía decían: pero si no editó nada, solamente desparramó la información, no la trabajó, no la estudió, no hizo ninguna disquisición, la lanzó toda, como si volteara un dique y se derramara todo el agua de ese gigantesco lago, ¿no? Eso no es periodismo. Bueno, esa es una de las tantas discusiones. El tema es que eso seguramente, esta historia va a terminar en libros y en películas, mostrando esta postal de inicios del siglo XXI. Y seguirá y quedará la pregunta: ¿un forajido global o un justiciero planetario?